Mis queridos hermanos, estamos muy contentos porque otra vez estamos en la casa de Dios estudiando este hermoso folleto, Hacer amigos para Dios. No se olviden que si desean una copia gratuita de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org y compartan con los que necesitan escuchar más de la palabra de Dios. El título para hoy día es Compartir la Palabra. Vamos a orar, mis hermanos, para estudiar la Biblia. Santo Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos porque nos amas mucho y nos das otra oportunidad de estudiar tu santa palabra. Ayúdanos a comprenderla, Señor, y ayúdanos a que tu Espíritu Santo nos acompañe dentro de este estudio. Señor, te pedimos que bendigas a todos nuestros hermanos en su salud espiritual, mental y física. Cuida a nuestros hijos y bendice a los nietos de aquellos que tienen nietos. En nombre de Jesús, amén. Compartir la palabra es el título para hoy día. Y miren qué versículo tenemos. Isaías 55:11. Este versículo tiene algunas cosas importantes. Así será mi palabra que sale de mi boca, la palabra de Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Miren lo que dice esta versión, Nueva Versión Internacional. Así también la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos, ¿Cuáles son los propósitos de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios al darnos la Santa Biblia, su Santa Palabra? Miren algunas cosas importantes. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué propósito? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino? Porque la Biblia es algo esencial en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que refleja la Biblia? ¿Qué es lo que refleja? Miren lo que dice Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué tiene de especial la Santa Biblia? Toda la Biblia habla de Jesucristo, Miren lo que dice esta versión. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí, dijo Jesucristo. Toda la Escritura muestra a Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. ¿Quién es Jesucristo? La luz del mundo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la Biblia. Esto nos muestra a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estudiamos la Biblia, cuando vemos a Jesucristo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Qué hermoso! Entonces, uno de los propósitos de nuestro Dios es que la Biblia sea nuestra luz, sea aquella que presenta a Jesucristo y nos dé vida en abundancia. Miren otro propósito, Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, dice Jehová. ¿Qué hace el fuego? El metal más duro es derretido por el
fuego. Así también la palabra de Dios derrite el corazón más duro. Entonces, ese es otro propósito de la palabra de Dios. Y miren cómo sigue. Y como martillo que quebranta la piedra, el que pica piedras, aquel que pica la piedra con su martillo, él sabe que pronto esa piedra que parece dura va a quebrantarse. Es que la Biblia funciona como eso. No importa cuán duro sea nuestro corazón, la Biblia va a trabajar en ese corazón. Miren otra cosa de la Biblia, Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. Cuando la semilla se riega, cuando la palabra de Dios cae en nuestro corazón, va a dar fruto, como esa semilla que cae y comienza a dar y dar ese precioso árbol y luego su fruto. Así la semilla del Evangelio, la semilla que está en nuestro corazón va a dar fruto. Y no solamente eso, miren lo que dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es vida eterna. Consumir, estudiar la Santa Biblia es lo que nos va a dar vida eterna. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el propósito de Dios. Lámpara es a mis pies, semilla es la palabra de Dios. Es como fuego, es como un martillo que quebranta la piedra. Es un alimento espiritual. Entonces la Biblia satisface nuestra necesidad. ¿Y qué es nuestra mayor necesidad? Un corazón que necesita entregarse a Jesús, que necesita ser ablandado para escuchar y entregarse a Jesús mediante la palabra de Dios. La Biblia satisface nuestras necesidades. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene la Biblia? ¿Qué tiene de especial la Biblia? Miren lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios dice es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Es viva, es eficaz, es poderosa. Y no puede ser de otra manera porque la palabra de Dios es tan poderosa que puede crear los cielos y la tierra. Miren lo que dice Salmo 33:6-9. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es poderosa. Cuando Dios dice algo, Dios lo hace. Luego dice el versículo 9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y eso es lo que hizo Jehová en el principio. Miren un ejemplo, Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa es la palabra de Dios. Es una palabra poderosa que puede hacer lo que Dios se proponga. Esa es la palabra de Dios. Y miren lo que dice Hebreos 1:1 y 2.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios ha hablado siempre. Dios nos ha hablado por los profetas aquí en la palabra de Dios. Luego que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hebreos 1:3 luego dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Imagínense el poderío de la palabra de Dios. Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Ese es nuestro Dios, esa es su palabra, es poderosa. La palabra de Dios puede y hace todo con relación al propósito de Dios. Miren lo que dice la hermana de White. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Ese es el poder que tiene la Biblia. Transforma al ser humano, es capaz de transformar al ser humano. Entonces la palabra de Dios tiene poder para hacer todo lo que Dios desea. Miren lo que dice 2 Timoteo 3:15. ¿Qué es lo que Dios desea mediante su palabra? ¿Qué es? Y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¡Qué hermoso! No merecemos la vida eterna, pero gracias a Jesucristo podemos obtenerla. Y estudiando la Biblia, podemos, ¿qué dice aquí? Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, solamente por la fe. Porque en ningún otro hay salvación, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo que dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura te puede hacer sabio para la salvación y es útil. ¿Sirve para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué? A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa es la expectativa de Dios. Esa es la expectativa que tiene Dios cuando nos envía su palabra. Que el hombre de Dios sea ¿qué cosa? Perfecto. Esa es la meta. Miren lo que dice 2 Corintios 3:18.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, mirando aquí en la Biblia, estudiando la Biblia a cara descubierta, dice, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La Biblia dice que nos va a ayudar a alcanzar la perfección, o sea, la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que recalca 2 Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza. ¿De qué calidad? Divina. Naturaleza divina. Es que la expectativa es grande. La expectativa es, ¿qué cosa? Que el hombre sea perfecto. Para eso está la palabra de Dios, para eso. Y esa expectativa es tan grande que miren lo que dice 1 Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy, ¿qué cosa? Santo. ¿Qué expectativa? Sed santos. Ya sabemos que por nosotros mismos no lo podemos hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la Biblia hemos visto que refleja, nos enseña, nos habla de Jesucristo. Cuando estudiamos la Biblia, cada vez somos más y más transformados a la imagen de aquel que nos creó, a la imagen de Jesucristo. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy, ¿qué cosa? Santo. Y miren lo que dice de la Biblia, Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. ¿Qué es la Biblia? Tu palabra es verdad. Eso es lo que hace la Biblia por nosotros. Santifícalos, hazles, muéstrales la perfección. Cuando estudiamos la Biblia vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso la hermana de Juan nos dice, conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo, conságrate a Dios, estudia la Biblia continuamente. Entonces, el estudio de la palabra de Dios transforma vidas, puede transformarnos. Para eso Dios ha hecho y nos ha enviado la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios transforma vidas, sí, transforma vidas. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? Miren lo que dice el versículo de 2 Timoteo 3:15. Por la fe que es en Cristo Jesús. Por la fe. Por creer en Cristo Jesús. Hay muchos que conocieron la palabra de Dios. Hay muchos de los escribas que en el tiempo de Jesús, por ejemplo, conocían la palabra de Dios, pero no las vivían, no hacían lo que decía la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué conocer la palabra de Dios solamente no es completo? ¿Por qué? Miren lo que dice Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha enunciado la buena nueva como ellas. Pero no les aprovechó el oír la palabra, no les aprovechó estudiar y oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hay que estudiarla con fe. Hay que estudiarla creyendo que es la palabra de Dios. Hay que estudiarla
con esa certitud de que es la palabra de Dios y nos va a transformar, porque sin fe, ¿qué es lo que sucede? Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay que ir a la palabra de Dios con fe, creyendo que Jesucristo puede ayudarnos, creyendo que Jesucristo puede transformarnos. Hay que ir a la palabra de Dios con fe en sus promesas. Y la Biblia tiene muchas promesas para nosotros. Hay algunos que dicen que tiene más de 3,000 promesas. Y una de las grandes promesas está en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué promesa más hermosa. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Qué es lo que más necesita el ser humano? ¿Qué es lo que más necesitamos nosotros? Es esto, que Dios nos perdone las malas cosas que hacemos. Que Dios nos perdone nuestros pecados. Si podemos acercarnos a Él, Él nos va a limpiar de todos nuestros pecados. Eso es lo que promete en la Biblia, y cuando Dios promete, Él lo hace. Miren lo que dice Romanos 8:32 y 33. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cómo no nos va a perdonar nuestros pecados si ha enviado a Jesucristo para que nosotros seamos salvos por Él? ¿Cómo? Y no solamente nos va a perdonar, sino también ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas, todas las promesas que Él ha hecho por nosotros? Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Él nos va a dar mucho más abundantemente, dice que lo que entendemos, que lo que pedimos o entendemos. Eso tenemos que pensar y poner a nuestras mentes. Él es tan poderoso que va a cumplir sus promesas en nosotros, y a veces no entendemos, pero Él lo va a cumplir. No entendemos los actos de Dios, pedimos y no entendemos, pero Él lo va a cumplir de acuerdo a su propia voluntad. ¡Qué hermoso! Entonces hay que aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas con fe, con mucha fe, creyendo que Él es todopoderoso para cumplir todas sus promesas. Y luego Romanos 1:15 y 16. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pablo dice, en cuanto a mí, estoy pronto para predicar el Evangelio. Estoy listo para predicar el Evangelio. Es que cuando alguien recibe a Cristo en su corazón, Él lo hace. Él
quiere predicar. Miren lo que dice la hermana de Fuay. Tan pronto como uno va a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosando de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. No podremos guardar silencio. Estaremos pronto para anunciar el Evangelio. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Sí, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio me ha salvado. El Evangelio me ha dado algo que puedo compartir a otros. Estoy listo y dispuesto para compartir a otros. No me avergüenzo del Evangelio. En otras palabras, Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ayuda a predicar. Oh, mis hermanos, la Biblia satisface nuestra necesidad de salvación. Esa Biblia tiene poder, tiene el poder de la palabra de Dios. El estudio de la palabra de Dios transforma vidas y hay que aplicar esta palabra de Dios con fe y mucha fe, y hay que predicar el Evangelio. Eso es lo que la palabra de Dios es para nosotros. Ojalá que nosotros seamos como Isaías 54:5. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Ojalá que digamos eso. Dios me ha dado la salvación para poder hablar a otros. Miren lo que continúa. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Cuando me consagre a Dios, cuando esté consagrándome a Dios todos los días, todas las mañanas, ¿qué va a hacer Dios? Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Jehová Dios me abrió el oído, Él me hizo comprender mi salvación. Él me hizo comprender mi salvación y me dijo, predica, y yo no fui rebelde. Ojalá no seamos rebeldes, mis hermanos. Ojalá que escuchemos la palabra de Dios. Ojalá que nosotros, al escuchar la palabra de Dios, estemos listos para aplicarla con fe en nuestro corazón y predicar el Evangelio a otros. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a cumplir la palabra de Dios. Que Dios nos cuide, mis hermanos.